procedemos a reanudar esta audiencia inicial a efectos de proferir el fallo que cierra la instancia, precisando, como se ha advertido a lo largo de la misma audiencia, que se trata de dos procesos de ribetes similares. Por lo mismo, la parte motiva, en lo que es su aspecto general de tratamiento de normas, será común para ambos fallos, y al final abordaré para cada caso particular en lo que se ha dado en llamar el caso concreto. Con respecto al resumen de lo que es pretensiones de la demanda, hechos, normas violadas, concepto de violación y los argumentos de contestación de la demanda, y lo mismo que se ha expuesto ahora como alegatos de conclusión, pues sobra referirnos a ellos, pues por el conocimiento claro que se tiene sobre los mismos, y por lo mismo simplemente me voy a ir de lleno a algunas de los que son las razones, justificaciones o motivos que habrán de sustentar la parte resolutiva. También es del caso anotar que me abstendré de leer las normas concretamente contenidas en el decreto 1661 y 2164 de 1991, porque se ha recabado mucho sobre ellas, tanto la parte demandante como el señor procurador público han hecho manifestaciones y se han referido a ellas de manera literal. Por tanto, solamente abordaré lo que la sala ha creído también en su conjunto, que es lo que para efectos de la sentencia y de esta audiencia es menester mencionar. En este orden se puede decir que del artículo segundo del decreto 1661 se deduce que al paso de la posibilidad de acceder al aludido reconocimiento en virtud de la evaluación de desempeño, el derecho a la prima técnica bien puede concretizarse con ocasión de la obtención del título de estudios de formación avanzada y la acreditación de experiencia altamente calificada en áreas relacionadas con funciones propias del cargo por un lapso no menor de 3 años, eso sí, en este evento siempre y cuando se excedan los requisitos establecidos para el cargo que desempeñe quien aspira a ser beneficiario de la pluricitada prima. Y al abordar el artículo 6º del decreto 2164 de 1991, antes también se transcriben algunas de las normas de ese mismo ordenamiento decretal, reiteró lo consagrado en el primer inciso del precepto segundo del decreto ley de 1661, mediante el artículo 4 de aquel reglamento, y en concordancia con lo dispuesto en el precepto séptimo idem, se previó la posibilidad que poseen los empleados que en propiedad se desempeñen en cargos del nivel profesional, entre otros, de obtener la asignación de prima técnica acreditando 1, el título de estudios de formación avanzada y 2, experiencia altamente calificada en el ejercicio profesional o en investigación técnica o científica en áreas relacionadas con las funciones propias del cargo, durante un lapso no menor de 3 años, experiencia que en todo caso, y según señala el parágrafo del artículo 4, será calificada por el jefe del organismo con base en la documentación que el empleado acredite. También se ha dicho sobre la modificación que se introdujo a través del decreto 1724 de 1997, en donde se consagró también un régimen de transición.
Este decreto, por el cual se modifica el régimen de prima técnica para los empleados públicos del Estado, estableció en su artículo primero que la prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes a quienes estén nombrados en carácter permanente en un cargo de niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en los diferentes órganos y ramas del poder público. Se aclara que el decreto que contiene la misma norma fue posteriormente derogado por el artículo 6 del decreto 1336 de 2003, el mismo que dispuso en su precepto primero que el reconocimiento de la prima técnica aplicando cualquiera de los criterios existentes únicamente podría asignarse, comillas, a quienes estén nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel directivo, de oficina asesora y a los de asesor, se resalta, cuyo empleo se encuentre adscrito a los despachos de los siguientes funcionarios: ministro, viceministro, director de departamento administrativo, superintendente y director de unidad administrativa especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y ramas del poder público, tal como también lo recordaba el señor agente del Ministerio Público. Con todo, es pertinente puntualizar que en el artículo 4 del citado decreto 1724 de 1997 se consignó un régimen de transición así: aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente decreto continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que cumplan las condiciones para su pérdida consagrada en las normas vigentes al momento de su otorgamiento. En cuanto al alcance de la norma que se acaba de reproducir, el Consejo de Estado ha expuesto de manera pacífica, ha sido conteste, que dicho régimen no solo cubre a quienes obtuvieron efectivamente la prima técnica en vigencia del decreto 1661 de 1991 y su decreto reglamentario, sino también a los servidores que bajo los lineamientos de esos cuerpos normativos hubieran consolidado alguno de los criterios que determinan el derecho al plurirreferido emolumento, independientemente que ocuparan cargos de niveles distintos a los enlistados en ese artículo primero del decreto 1724 del 97 o en el artículo primero del decreto 1336 de 2006. ¿Qué dijo el Consejo de Estado sobre el particular? Para darle respaldo a esto que se acaba de mencionar, con el propósito de respetar los derechos de quienes habían devengado la prima técnica antes de la expedición del decreto 1724 de 1997 y no se encontraban comprendidos dentro de los empleados para los que esta disposición previó la prima técnica, la misma normativa estableció un régimen de transición en su artículo 4, el cual ya hemos transcrito. De acuerdo con la segunda tesis, la cual prevaleció en esta subsección y que hoy constituye el parámetro para el reconocimiento de la misma, sí es posible aplicar el régimen de transición del artículo 4 del decreto 1724 de 1997 a quienes, sin ocupar cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o sus equivalentes, bajo el nuevo régimen cumpliera con los siguientes requisitos: que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño bajo el régimen del decreto 1661 del 91, esto es, que hubieran laborado para la respectiva entidad en la vigencia de la normativa mencionada y que, desde luego, cumplieran los requisitos legales exigidos por la misma. 2. Que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada en vigencia del decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieran derecho a la prima mencionada en vigencia del decreto 1661 de 1961. 3. Que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado silencio frente a la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en forma negativa. Consideró la Sala que ese decreto 1724 puede ser aplicado a servidores que no se encuentren en los niveles a los que se refiere el citado decreto, a saber, directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes, si el servidor público tuvo derecho a la prima técnica bajo el régimen anterior, esto es, el decreto 1661 multicitado. Y en la misma providencia, para finalizar,
señaló que de acuerdo con las consideraciones que anteceden, debe decirse que los servidores públicos de niveles distintos al directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes tienen derecho al reconocimiento de la prima técnica, esto como colofón a una vigencia del decreto 1724 del 97, siempre que bajo las mismas reglas, establecidas por el régimen anterior, hubieran tenido derecho a la citada prestación. Esto fue posteriormente ratificado por el mismo Consejo de Estado con providencia, en donde fue ponente la magistrada Berta Lucía Ramírez de Páez, en el proceso 2009-0538-01 con el número interno 1885-11. En la DIAN, como bien sabemos nosotros, y también se ha expuesto dentro del cartulario, y también se han hecho manifestaciones en esta audiencia, se expidió por parte del director de la DIAN la resolución 3682 de 1994, en donde establecía algunos procedimientos para efectos de obtenerse esa prestación, esa prima técnica, y señaló en el artículo 2 de ese acto administrativo que la misma podrá asignarse a funcionarios designados o nombrados en cargos, entre ellos 8 jefes de división del nivel central, especial, regional y local, y 12 profesionales en ingresos públicos con título de formación avanzada, posgrado o especialización. De igual modo, el artículo 5 de esa resolución estableció el procedimiento que debía observarse ante la misma entidad, un procedimiento interno, en donde en el numeral 4 de ese esquema normativo señaló que para el estudio individual de mérito se tendrán en cuenta, además de lo establecido en la ley, los contemplados a continuación. En cuanto a la experiencia, se entenderá por tal los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas a través del ejercicio del empleo y la práctica profesional en el ejercicio de cargo en entidades públicas o privadas y el ejercicio independiente de la profesión. Se hace énfasis que además de lo establecido en la ley, se hace énfasis por parte de la sala. Debe recordar el tribunal que a modo de antecedente que lo referente al procedimiento para otorgar el multicitado reconocimiento económico también fue reglamentado por la DIAN mediante resoluciones número 0203 del 92 y 3682 del 94, a que se viene haciendo alusión a través de las resoluciones 8011 del 95 y 2277 de 2000. Después de transcribir el artículo 6, deduce el tribunal que en el régimen interno de la DIAN se estableció la posibilidad de conferir la prima técnica conforme a los criterios instituidos tanto en el decreto 1661 del 91 como en el 2164 de la misma anualidad. Esto es acreditación de título de formación avanzada, entiende también posgrado o especialización, y de la experiencia altamente calificada durante 3 años. En cuanto a este último requerimiento, experiencia altamente calificada, como se ha podido determinar en los apartados precedentes, la normativa que regula la prima técnica de ningún modo ha definido en forma concreta y diáfana qué se entiende por ese criterio. El Consejo de Estado, mediante las providencias aludidas, tampoco ha dictaminado el real alcance de ese requerimiento legal para efectos de reconocer o negar el derecho impetrado en el subyúdice. Ante el panorama jurídico descrito, se erige con palmaria utilidad y necesidad traer a colación lo conceptuado en reciente ocasión por la Sala de Consulta y Servicios Civil del Consejo de Estado, al cual también se refirieron aquí, especialmente el apoderado de la parte demandante, donde se dilucidó lo que ha de entenderse por experiencia altamente calificada y su diferencia con respecto a la obtenida en el ejercicio habitual del cargo que se ocupe. Brevemente, y en lo que se considera del caso para la decisión a adoptar,
Como puede observarse, la experiencia exigida para acceder a la prima técnica está cualificada en cuanto debe ser por lo menos 5 años y altamente calificada, lo que de plano justifica, siguiendo el sentido natural y obvio de las palabras, que no es simplemente la experiencia ordinaria obtenida en el ejercicio cotidiano de la profesión, sino que exige un nivel especializado y superior en una determinada área del respectivo quehacer, la cual es relevante para el cargo a desempeñar. Es menester también apuntar aquí que, como lo afirmaba el apoderado de la parte demandante, el Consejo de Estado en su sala de consulta y servicio civil expide unos conceptos, pero son una fuente también de derecho y es un criterio interesante e importante que también sirve de parámetro, obviamente, para adoptar decisiones judiciales. Y dice, altamente significa que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, perfecta o excelente en extremo y en gran manera, y según la misma fuente, calificado o cualificada, refiriéndose a una persona o trabajador, significa que está especialmente preparado para una tarea determinada. Por último, dice que si bien las normas que regulan la prima técnica no definen la expresión experiencia altamente calificada, sí existen elementos suficientes en ella para interpretar que no es equivalente a la simple experiencia profesional, que es la propia del cargo a desempeñar, sino que ha de referirse a aquella que capacita al funcionario para la ejecución de tareas o la aplicación de conocimientos particularmente especializados que exigen altos niveles de capacitación y práctica en el área que se trate. De ahí se subrayan algunos puntos o algunos renglones que considera importantes la sala. En síntesis, o como epítome de lo expuesto, estima la sala con respecto a lo que es materia de debate en este plenario, que, uno, un servidor de la DIAN que hubiera desempeñado en propiedad alguno de los cargos descritos en el artículo 2 de la resolución número 3682-6 de 1994, 2, que en vigencia de los decretos 1661 del 91 y 2564 del 91 y antes de su modificación, acreditare, además de los requisitos mínimos establecidos para ocupar el respectivo cargo, un título de formación avanzada y 3 años o 6, según se ha visto, de experiencia altamente calificada. 3, con fundamento en el régimen de transición previsto en el artículo 4 del decreto 1724 del 97, tiene derecho a obtener la prima técnica. En el caso concreto de la demanda presentada por la señora Marta Lucía Betancur Osorio, se puntualiza: de acuerdo a las pruebas que obran en el plenario, está demostrado que la señora Marta Lucía Betancur Osorio obtuvo el título de economista en la Universidad de Manizales el 31 de mayo del 85. Asimismo, está acreditado que el 26 de octubre del 90 logró el título de especialista en diseño de sistemas de auditoría conferido por la Universidad Nacional de Colombia. En lo que atañe a la experiencia laboral obtenida en la DIAN, en vigencia de los decretos 1661 del 91 y 2164 del mismo año y antes de la modificación efectuada por el 1724 del 97, y también conforme al certificado laboral expedido por el delegado de la subdirectora de gestión personal de la DIAN el 1 de diciembre del 2011, la señora Betancur Osorio se desempeñó como jefe de división entre el 26 de agosto de 1991 y el 1 de junio de 1993, y como profesional en ingresos públicos 3 nivel 32 grado 25 desde el 2 de junio de 1993 hasta el 31 de julio de 1997, inclusive en la división de fiscalización de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales. Aunque se puede establecer que el segundo de los cargos en cita de modo alguno exigía como requisito mínimo para su desempeño un título de formación avanzada, brilla por su ausencia en el cartulario clarificación alguna que, cumpliendo con las previsiones contenidas en el artículo 5 de la resolución 3682 de 1994, acredite la experiencia altamente calificada obtenida por la actora en los interregnos plasmados en el párrafo precedente. En efecto, la certificación laboral emanada del delegado de la subdirección
de gestión personal de la DIAN ya traída a colación, solo hace reseña de las funciones que por reglamento le correspondía desempeñar, en el caso particular como profesional de ingresos públicos. Empero, nada dice sobre las específicas tareas o labores que, habiéndolas efectivamente desempeñado, requería de conocimientos especializados o niveles altos de preparación adicionales a los que mínimamente exigía el aludido cargo. En conclusión, para la fecha en que los decretos 1661 del 91 y 2564 del 91 fueron modificados por el decreto 1724 del 97, la actora, pese a que desempeñaba uno de los cargos descritos en el artículo 2 de la resolución 3682 del 94, como era el de profesional en ingresos públicos y poseía un título de formación avanzada, no demostró los 3 años de experiencia altamente calificada, dado lo cual el régimen de transición previsto en el artículo 4 del referido decreto 1724 del 97 no le es aplicable, ni mucho menos tiene derecho a la prima técnica con ocasión de la normativa posterior, habida cuenta del nivel de los cargos que ulteriormente ocupó. Epítome de lo expuesto, este tribunal es de la convicción que las declaraciones administrativas enjuiciadas se encuentran ajustadas a derecho, por lo que habrán de despacharse desfavorablemente las pretensiones de la nudiliricente. Costas, con fundamento en el artículo 188 de la ley 1437 de 2011 y el decreto, artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, se condenen costas a la parte demandante cuya liquidación y ejecución se harán conforme al citado Código Adjetivo Civil. Es por lo discurrido que el Tribunal Contencioso Tribunal Administrativo de Caldas sale a decisión administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley falla, niéganse las pretensiones de la demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral promovido por la señora Marta Lucía Betancur Osorio contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Costa a cargo de la parte accionante cuya liquidación y ejecución se hará en la forma dispuesta en el Código de Procedimiento Civil. Ejecutaría esta providencia, liquídense los gastos del proceso, devuélvanse los remanentes si lo sugiere y archívese el proceso previa a las anotaciones del caso en el sistema Justicia siglo XXI. Notifíquese conforme lo dispone el artículo 203 del Código de Procedimiento Civil por considerar que la forma o procedimiento de notificar del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, atendiendo a que hay una normativa especial para las sentencias que se despidan en virtud de la ley 1437. Providencia discutida y aprobada en sala de decisión, celebrada en la fecha según consta en el acta número 14/2013, Augusto Morales Valencia, magistrado ponente, Carlos Manuel Zapata Jaimes, magistrado, William Hernández Gómez, magistrado. De esta sentencia se expedirá pues también copia que se entenderá anexa al acta que se elabora sobre los principales puntos que se han desarrollado acá. Y finalmente, en cuanto a lo que atañe a la señora María Lucía Cayetana Fandiño Cubillos, en el proceso 2012-0124, se tiene lo siguiente. Insisto, la disertación que se hizo de manera general es aplicable también a esta ciudadana. De acuerdo a las pruebas sobrantes en el plenario, está demostrado que la señora María Lucía Cayetana Fandiño Cubillos obtuvo el título de economista en la Universidad de la Gran Colombia, seccional Armenia, el 2 de agosto de 1991. Asimismo, está acreditado que el 18 de diciembre de 1996 logró el título de especialista en ciencias tributarias conferido por la Universidad del Quindío. En lo que atañe a la experiencia laboral obtenida en la DIAN en vigencia del decreto 1661 del 91 y el decreto 2164 del 91 y antes de la modificación efectuada por el ya dicho decreto 1724 del 97 y conforme al certificado laboral expedido por la subdirectora de gestión personal de la DIAN el 28 de octubre del 2011, la señora Fandiño Cubillo se desempeñó como profesional en ingresos públicos 1, nivel 30, grado 18, desde el 31 de agosto de 1992 hasta el 31 de julio de 1997 inclusive, en la dependencia de cobranzas local del Quindío y en la dependencia de cobranzas de Armenia. Con todo, aunque se puede establecer que el cargo en cita de modo alguno exigía como requisito mínimo para su desempeño un título de formación avanzada,
artículo 49 de la resolución 2229 de septiembre 7 del 93, brilla por su ausencia en el cartulario certificación alguna que, cumpliendo con las previsiones contenidas en el artículo 15 de quinto de la resolución 3682 de 1994, acredite la experiencia altamente calificada obtenida por la actora en los interregnos plasmados en el párrafo precedente. En efecto, la certificación laboral emanada de la subdirectora de gestión de personal de la DIAN, ya indicada, solo hace reseña de las funciones que por reglamento le correspondía desempeñar, en el caso particular como profesional de ingresos públicos. No obstante, nada dice sobre las específicas tareas o labores que, habiéndolas efectivamente desempeñado, requería de conocimientos especializados o niveles altos de preparación adicionales a los que mínimamente exigía el aludido cargo. En resumen, para la fecha en que los decretos 1661 y 2564 del 91 fueron modificados por el decreto 1724 del 97, la actora, pese a que desempeñaba uno de los cargos descritos en el artículo segundo de la resolución 3682 del 94, profesional de ingresos públicos, no acreditó los 3 años de experiencia altamente calificada, dado lo cual el régimen de transición previsto en el artículo 4 del decreto 1724 del 97 no le es aplicable, ni tampoco tiene derecho a la prima técnica con ocasión de la normativa posterior, habida cuenta de los cargos que luego ocupó. Consecuencia, pues las pretensiones también habrán de negarse al encontrarse que continúan gozando de la presunción de legalidad o validez el acto impugnado. Costas a cargo de la parte demandante, conforme lo autoriza el artículo 188 de la ley 1437, y se liquidarán conforme al artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. Es por lo expuesto que el Tribunal Administrativo de Caldas a la decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley falla, niéganse las pretensiones de la demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral promovido por la señora María Lucía Cayetana Fandiño Cubiños contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, costas a cargo de la parte accionante. Ejecutoría esta providencia, liquídense los gastos del proceso, devuélvanse los remanentes y los hubiera y archívese el proceso previa a las anotaciones del caso en el Sistema de Justicia siglo XXI. Notifíquese conforme lo dispone el artículo 103 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Providencia discutida y aprobada en sala de decisión celebrada en la fecha, según consta en el acta 14 de 2013, Augusto Morales Valencia, magistrado ponente, Carlos Manuel Zapata Jaimes, magistrado, William Hernández Gómez, magistrado. En los anteriores términos, entonces quedan dictadas las sentencias dentro de los procesos ampliamente identificados. Habiéndose entonces agotado lo que es el objeto de esta audiencia, se les agradece a ustedes la asistencia, la colaboración que tuvieron para el normal desarrollo de la misma, y por lo mismo se levanta la sesión. Muchas gracias.